Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Wow, las clases hay re poquitos, ¿verdad? Se están ahorita incorporando. Faltan bastantes. Bien. Pues sí, licenciada. ¿Tendrán exámenes? No, 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 extemporáneos. lo que No, sí hay es mucho tráfico. sí, es cierto, demasiado tráfico. Sí, sí, sí. Bueno, démosles unos minutitos. Por lo menos ya hay 25, tengo yo. La audiencia está pobre hoy. Bueno, se están incorporando. Demos un par de minutitos ahí. Preparen su material, por favor. Vamos a retroalimentarnos. Recuerden que ya tienen que tener su decreto para hablar sobre los servicios esenciales. Esperemos un
Bueno, jóvenes, empezamos, si no, no nos alcanza el tiempo. El decreto 7187, hablábamos que se trata este decreto sobre la sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores. En este sentido, había quedado de tarea pues leer la ley y en este artículo cuarto encontramos redactado lo que son los servicios esenciales. ¿Y por qué la importancia de los servicios esenciales? Porque buscamos que el procedimiento que tenemos acá establecido para que un juez declare la huelga legal, pues se pueda dar. Recordemos que dentro del artículo 394 muestra que una vez fracasada la conciliación, entonces cualquiera de las partes puede pedir la declaratoria de legalidad de la huelga, pues llenando los requisitos establecidos en el artículo 341. En ese requisito, pues vuelvo, la ley manifiesta de que se tuvo que haber llevado un procedimiento pacífico desde el momento de la negociación directa y luego pues el desarrollo ante el juzgado de trabajo, ya en el planteamiento del conflicto colectivo. Igual, tuvo que haber seguido una manifestación pacífica dentro del proceso y siguiendo un debido proceso. Luego, pues tenemos el haber agotado la vía conciliatoria. En este caso, se terminó la fase de conciliación. Ninguna de las partes pudo ponerse de acuerdo, entonces tenemos por cumplida esa parte. Inciso C, importante que en su momento, previo a presentar el memorial solicitando la legalidad de la huelga, el sindicato, bien el grupo o alegado que esté manifestando las necesidades del grupo, tiene que haber celebrado una asamblea extraordinaria o convocado a las partes para que votaran si realmente estaban de acuerdo de solicitar e iniciar el proceso del movimiento de huelga. Este proceso, pues, exige la ley que el recuento, pues, sea la mitad más uno, como mínimo, de los trabajadores que se encuentran afiliados al sindicato. Ya cumplidas estas tres fases, entonces, sí presentamos ante el juzgado de primera instancia el memorial adjuntando el recuento y solicitando que el juez examine el expediente y pueda otorgar la legalidad de la huelga. Para eso, pues únicamente tiene un plazo de 24 horas. El juez dicta el auto. Recuérdense, todo el procedimiento lo tenemos en el artículo 394. El juez dicta el auto y este auto pues va a contener 3 puntos específicos. El primero, que él establece que se ha observado un movimiento pacífico dentro de la negociación colectiva. Segundo, que ha podido verificar dentro del expediente que se ha agotado la fase de la conciliación. Se hicieron las propuestas y las recomendaciones y ninguna de las dos partes accedió y se decidió solicitar la legalidad de la huelga. Y número 3, se presenta el recuento en donde vota la mitad más uno de los trabajadores, donde votan la mitad más uno de los trabajadores y al final, pues el juez determina otorgar el movimiento de huelga. Cuando en el auto establece de que cumplidos los requisitos legales, entonces él autoriza la huelga legal. Entonces, según lo establece en el artículo 394, segundo párrafo, 394, segundo párrafo, que ese expediente tiene que entregarlo a la sala jurisdiccional o elevarlo a la sala correspondiente. ¿Para qué?
los magistrados pueden revisar todo el expediente y también ellos deben de emitir una resolución, un auto en donde confirmen o revoquen la decisión del juez de otorgar la legalidad del movimiento de huelga. En este sentido, cuando el expediente se encuentra en la sala y los magistrados han manifestado en el auto o la resolución final, han manifestado que sí están de acuerdo en que se otorgue la legalidad de la huelga, en que sí establece la legalidad de la huelga, el secretario de ese juzgado debe de notificar a las partes por la vía más inmediata. En este caso, pues, en ese momento se establecía que la vía más rápida era la telegrafía. ¿A qué partes les avisa? A los delegados, a las partes dentro del proceso, a los delegados de ambas partes, a la Inspección General de Trabajo y a la Policía Nacional Civil. Son las partes quienes tienen que estar informadas. Y luego dentro de esto, inmediatamente, ya que ha cumplido el secretario en notificarles a las partes, entonces ordena que el expediente debe de regresarse al juzgado de origen, o sea, al juzgado que emitió el primer pronunciamiento ante el juez de trabajo y previsión social que está conociendo el asunto. Entonces, el juez, artículo 398, tercer párrafo, concluye, devuelven el expediente y al devolver el expediente, en el artículo 395, aquí continuamos, artículo 395. El juez devuelve el expediente al, perdón, el juez tiene el expediente y le notifica a las partes. En este caso, les hace saber que necesita nuevamente, según el artículo 395, que le da un plazo de 20 días para declarar esa huelga legal. Pero es antes de calificar esa huelga, solicita que nuevamente se convoquen a los que forman el sindicato o bien el grupo coligado y que voten nuevamente. En esa asamblea extraordinaria se les informe que por parte del juzgado y la sala jurisdiccional se ha aprobado la legalidad de la huelga, pero que se solicita que en 20 días tienen de plazo se establezca los horarios o la forma en que van a llevar a cabo el movimiento de la huelga. Todo eso, pues, convocan a esa asamblea y esos son los puntos que tienen que conocer. Cuando ya la asamblea haya concluido y haya definido sus puntos, cómo van a manejar el movimiento de huelga internamente en el centro, entonces el sindicato debe de comunicarle al juez, y esto lo hace a través de un memorial en donde adjunta certificación del acta en donde consta que sí se llevó a cabo la asamblea extraordinaria general para poder determinar y que el juez sepa cómo se va a llevar a cabo el movimiento de huelga, ¿sí? Una vez ya se entregó el memorial al juez, entonces el juez al revisar y analizar la propuesta de cómo se va a llevar a cabo ese movimiento de huelga, el juez ahí ya emite una resolución final. Esa resolución final autoriza el ejercicio de la huelga hasta cuando ya se ha autorizado esa resolución, a través de esa resolución, el movimiento de huelga, ahí ya pueden iniciar los trabajadores a holgar. Sí, puede manifestarse. Recordemos que todas las acciones que se han conocido dentro del proceso
Estas acciones se les han notificado a las partes. Todas las partes están enteradas. Obviamente, en su momento, pues el patrono, si no está de acuerdo, pues va a pedir que en su momento esa huelga se declare ilegal y él va a preguntar, va a presentar sus argumentaciones. Recuérdese que el único requisito que se establece es el cumplimiento del artículo 241, ¿sí? 241. Pero si se cumplieron todos los requisitos, es un derecho que van a tener los trabajadores y el juez los va a otorgar. Ahora, por favor, quisiera saber el análisis que hicieron del artículo cuarto. ¿Qué análisis hicieron del artículo cuarto? ¿Qué dice el artículo cuarto del decreto 7186? En específico les dije que lo esencial era leer todo lo establecido en los servicios públicos básicos. Levanta la manita quien va a tomar la palabra. Os espero un segundo. Veo que siguen siendo poquitos y están muy tímidos ustedes. Bueno, Daniela Belén, ¿cómo van? Está Daniela, Edín Roberto, Londi, Magda, Pedro, Victoria Noemí, Boch. Buenas noches, licenciada. Pienso que acá, por ejemplo, en esos literales D1, D2, D3 y D4, sí afectaría, porque ya afecta lo que establece en la Constitución, ¿verdad? El bien común, el bienestar de la sociedad. Entonces, pero como dice usted, cuando el juez lo ordena, pienso que acá se tendría que ver de qué manera no suspender estos servicios, porque son básicos. Ujú. En este caso, ¿qué convenios dijimos que podíamos aplicar y cómo podíamos resolver este conflicto dentro de la norma? Gracias, Magda. Según recuerdo, el 95 y el 87 de la OIT, si no estoy mal, licenciada. Ajá, ¿qué estipulan esos acuerdos? Tania Mariceli Jocol, ¿no está presente? Pedro Martín Huarcas. Buenas noches, Walter. licenciada. Buenas noches. Gracias por atender mi llamado. Gracias, Pedro. Sí, no, Ligda, fíjese que la verdad, sinceramente, no leí el decreto, pero sí ya había leído con anterioridad, si no mal me recuerdo, el artículo, si es el 242, donde tendrían que buscarle quien se hiciera cargo de los puestos que están cubriendo, en caso si fueran hospitales o la policía, para que no se quede, para que no nos quedemos sin el servicio. Eso es lo que yo tengo entendido, pero sí no leí el decreto, licenciada, disculpe. Gracias, Pedro. Ubícate ahí y nos das más adelante la respuesta, completas la información. El artículo 243, Pedro.
Gracias, Pedro, por ubicarnos. Muy bien, licenciada. Gracias, Pedro. Vamos a ver, Hamilton Isaac. Solo, Jerónimo, Ligda, ¿sí? perdone que le interrumpa. ¿Cuál es el número del decreto que dio? Si no me recuerdo, la verdad. El Que decreto que teníamos que estamos leyendo ahorita es el 7187, es el que tenemos en pantalla. 7187. Gracias, Ligda. Ahí lo compartí en WhatsApp también, ahí les mandé el documento en PDF. Muy bien, muchas gracias. Ya sé por qué no me contestó Heidi, porque veo 3 Heidis acá. Vamos a ver, Heidi Marisela. ¿Estará presente? Buenas tardes, sí. Gracias, Heidi. Cuéntame, Heidi. ¿Qué pudiste apreciar tú del acuerdo o bien del artículo 243? ¿Cómo es que vamos a resolver este conflicto como abogados? Si les soy sincera, no lo leí. ¿Y qué hacemos? Ya hasta se los dejé ahí en WhatsApp a todos. Bueno, entonces pues ahí pues lo leen y resuelven, porque es pregunta de examen y viene en el examen, pues espero que cuando ya sea la fecha del examen, pues hay un poco más de interés en el curso y en el contenido de la clase. Entonces, pues ya sabemos, servicios esenciales y públicos 243 y decreto 7187. Muy bien, continuamos entonces. La declaratoria de legalidad de la huelga, este es el procedimiento. Ya se establece la huelga y se determina que hasta que se emite esa resolución en este ejercicio donde el juez ya autoriza el ejercicio de la huelga. Hasta ahí, ya cuando al juez se le ha enterado de qué forma se va a manejar, en qué horas se va a ejercer el derecho de la huelga, qué servicios se van a estar prestando, hasta ahí se entendería que ya el juez está informado, porque de todo esto pues siempre se le notificará a la Inspección General de Trabajo y a las partes dentro del proceso para que quede establecido. Pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a la declaratoria de legalidad de la huelga? Sí, Doni, te escuchamos. Hola, licenciada. Hola, Doni. Sí, yo lo que entiendo yo del artículo 4, volviendo a ese tema, del decreto número 7186, es que confirma lo que indica el 243. O sea, en mi caso yo no veo ninguna contradicción, sino que más bien lo reafirma y lo sostiene, ¿ah? Que todos esos servicios pues no pueden ser, vamos, el personal no puede declararse en huelga, eso es lo que yo entiendo. No sé si Pero el derecho, ¿qué hacemos con los convenios 98 y 87 que sí apoyan ese derecho? ¿Ese derecho será que se le suspende a los trabajadores o es que se organizan internamente para poder obtener el derecho? Y es bueno, lo que el juez busca sí, yo en creo que este. Ujú, se organizan, porque como los casos que vemos en las noticias, a veces o escuchamos de que se declaran en huelga los trabajadores de salud. En el caso de, pues, del Ministerio de Salud, pues hay varios sindicatos, ¿verdad? Entonces hay ocasiones que se unen, hay ocasiones que ciertos sindicatos hacen huelga, pero, pero igual yo creo que sí se organizan, pero realmente los decretos no los he leído, los acuerdos, no los he leído, licenciado. Ok, sí, Doni, en este sentido, recordemos en primer nivel que tenemos un ordenamiento jurídico dentro de nuestro ordenamiento interno. Entonces, normas internacionales, normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias y otras, ¿verdad? Dentro de ese orden, pues los convenios internacionales que Guatemala ha ratificado y aceptado, pues se incorporan siempre a nuestra legislación. Y en la mayoría de veces los derechos ya están legislados dentro de nuestra ley.
Y los convenios lo que hacen venir a reforzar o ampliar un poco más el conocimiento de cómo aplicar ese derecho. Entonces, aquí, lo que buscamos es que estos convenios al momento de poder plantear al juez la necesidad y la validez de que sí existe ese derecho que se tiene que dar, entonces eso van a ser los convenios, reforzar de que sí existen los derechos, están legalmente reconocidos por el país, por el Estado, por lo mismo se tiene que dar cumplimiento. Entonces, por eso mismo existe dentro del procedimiento este proceso, que una vez el juez reciba el expediente nuevamente cuando venga de la sala, debe de otorgar, el siguiente paso es otorgarle 20 días a los que han solicitado la huelga, se les da ese plazo a la parte trabajadora para que informe al juez cómo es que internamente van a holgar. Se les está dando el derecho, pero sin perjuicio, obviamente, de destruir el derecho a futuro de los demás trabajadores. Como en su momento manifestaba, puede ser que en la empresa hayan 150 trabajadores, pero 50 trabajadores son los que pertenecen al sindicato y son los que están haciendo todo este movimiento. Entonces puede ser que los otros 100 trabajadores en algún momento no estén de acuerdo y que consideren que se les está lesionando su derecho o que se está poniendo en riesgo su trabajo. Porque recordemos que normalmente en las entidades, pues el Estado produce servicios y viven de todos los impuestos que como nosotros los ciudadanos, pues pagamos. Pero en la iniciativa privada, pues ahí es producto, es producción. Y si un grupo de trabajadores de determinados departamentos dejan de elaborar, pues esto ocasiona daños y perjuicios al rol normal de la entidad. Entonces, sí se tiene que establecer qué servicios y en qué tiempo y en qué parámetros se va a ejercer el derecho de huelga. No se está limitando, se está otorgando el derecho de huelga, pero sin perjudicar el derecho de los demás trabajadores. No sé si comprenden ahí el punto. Carlos Sí, preguntaba. licenciada. Sí, está claro, licenciada. Muy bien, gracias. Carlos, preguntabas algo. Vamos a ver en dónde está. Aquí está. Carlos preguntaba, dice, con que se declare la legalidad de la huelga no es justa. Exacto, miren. La legalidad de la huelga, el declarar legal la huelga, significa que se les está autorizando a los trabajadores para que dejen de trabajar, para que no laboren como una medida de presión al patrón, ¿verdad? Por los puntos que no se han logrado poner de acuerdo. Ese es el movimiento de huelga. La huelga puede durar horas, puede durar días. Entonces, es una huelga legalmente autorizada por un juez en donde estos trabajadores están protegidos porque están ejerciendo su derecho de holgar. Puede hacer que lo hagan 3 horas en el día, 4 horas en el día y el demás tiempo laboran, o bien han decidido mantenerse en huelga por una semana y luego retoman actividades y vuelven a estar en huelga por otra semana. Entonces, ellos lo van a manifestar. ¿Por cuánto tiempo van a estar en huelga y cuál va a ser el intervalo del tiempo en el que estarían ejerciendo su derecho de huelga? Cuando ya le informan al juez, esta a través de la Asamblea General Extraordinaria, donde recogen esa información, se lo hacen saber al juez. El juez, entonces, si considera que no se están lesionando el derecho común de los demás trabajadores, entonces ya autoriza ese ejercicio de huelga. Hasta ahí se puede. Sí,
Carlos pregunta, hay otra pregunta de Carlos, ¿por qué irse al derecho de huelga si se puede ir a ejercitar el arbitraje de una vez? Ya se los voy a explicar más adelante. Solo quiero terminar este pedazo. Lo que pasa que acá, en las recomendaciones, se plantean estas 5 salidas, 5 opciones. Y ahorita estamos viendo la cuarta. Lo que pasa que los trabajadores siempre consideran el ejercer la huelga es que es una medida de presión y en efecto afecta la economía, la funcionalidad de la empresa, de la entidad, altera el ritmo de toda la producción. Y como es viene a convertirse en una medida efectiva de presión. Entonces, por eso es que muchos trabajadores pues buscan ejercer que se declare la legalidad de la huelga. Pero viene la contraparte. Una vez la huelga fue declarada legal, los trabajadores ya están holgando. Ya han decidido que por una semana laboran y una semana ejercen su derecho de huelga. Entonces aquí el patrono se va a manifestar y va a decir, miren, ¿por qué les tengo que pagar si no están trabajando? El contrato de trabajo dice que ellos prestan sus servicios y yo remunero esos servicios que prestan, pero ellos no están laborando. Ahora viene lo que es el otro procedimiento que viene buscando que esté a la par. Una vez declarada la legalidad de la huelga, o sea, que la huelga es legal para ejercerla, entonces, una vez declarado eso, ya viene y se solicita la declaratoria de justicia de la huelga. Y el declarar justa la huelga es que el juez reconozca legalmente que los días para los que van a estar holgando los trabajadores obligan al patrono a pagarle pues su salario y todas las prestaciones laborales, que no queden suspendidos de ningún salario. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué se necesita para que esa huelga sea declarada justa? ¿Es la justicia o injusticia de la huelga? Bueno, primero, al memorial le vamos a adjuntar que fue autorizada la huelga legal. Que fue autorizada la huelga legal. A esa declaratoria de justicia le vamos a adjuntar en donde el juez sí se siguió un debido proceso y el juez autorizó al final la huelga. ¿Y qué más va a buscar el juez? El juez, para conocer si esa huelga es justa o injusta, va a solicitar dictámenes técnicos económicos en donde se demuestre que efectivamente el patrono tiene la capacidad económica para poder pagar, por ejemplo, la demanda que estaban pidiendo de salario. ¿Se recuerdan que el patrono manifestó que solamente podía pagar el 10% de aumento? Los trabajadores estaban pidiendo que se les diera el 50% de aumento y el Tribunal de Conciliación recomendó el pagarles el 20%. ¿Se recuerdan de ese ejemplo cuando lo planteé en su momento? Entonces aquí lo que va a pasar es que el juez ya va a entrar al área de las finanzas de la entidad a través de dictámenes técnicos, va a solicitarle al Ministerio de Trabajo y a otras entidades. Si fueran dependencias del Estado, pues entonces estaría pidiendo al Ministerio de Finanzas Públicas que se haga un estudio
un estudio económico y que pueda hacerse la proyección para ver si en efecto la entidad está capacitada para pagar el aumento del 10%, del 20% o del 50%. No solo a los 50 trabajadores que están sindicalizados. Recuerden que los beneficios son para toda la población trabajadora. Entonces, tiene que hacerse la proyección para 150 trabajadores. ¿A plazo? Pues indefinido. Normalmente, pues, cuando hay convenios, estos convenios se firman para 2 o 3 meses, 2 o 3 años, perdón, se establece la obligatoriedad de cumplir y nuevamente, pues, se vuelven a hacer estudios socioeconómicos para determinar si la entidad sigue teniendo la capacidad económica para poder pagar o no. Entonces, en este sentido, este dictamen económico que emita el Ministerio de Trabajo y todos aquellos dictámenes que el juez busque a otras entidades para que le den la radiografía interna de cómo está esa entidad. Si los dictámenes internos, dictámenes económicos manifiestan de que la entidad no tiene la capacidad económica para pagar el 50% de aumento del salario, no que solamente tiene la capacidad para pagar el 10% de aumento, entonces el juez va a emitir su fallo indicando que declaratoria la huelga ha sido declarada injusta. Y aquí es donde se vienen a perjudicar los derechos, pues, de los trabajadores, porque ellos creyéndose en su derecho de holgar, pues están holgando. Pero se va a demostrar a través de los dictámenes técnicos económicos si existe realmente la capacidad que tiene el patrono para poder otorgar todos los beneficios que en su momento los trabajadores están pidiendo y por lo que llegaron hasta el movimiento de la huelga. Si se lograra demostrar que el patrono sí tiene la capacidad para cubrir todas las demandas y que son necesarias esas demandas que se cumplan, entonces la huelga sería declarada justa, ¿sí? ¿Entendemos ahí? Hay preguntas y ahí las tengo reservadas. Permítanme un momentito, solo termino de explicar el punto y resuelvo las dudas. Estamos aquí claros en qué momento se vuelve el juez va a dictar el auto en donde declare justa la huelga o bien declare en el auto que es injusto el movimiento de huelga. Para mis 64 participantes o más, dice. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿Sí? Sí, licenciada, mi pregunta era referente a lo que usted acaba de explicar, si no se contaba con lo financiero para poder cubrir, pero usted ya solventó mi duda, gracias. Ok. Ahora vámonos a la ley, por favor. 242. Ya te voy a resolver, Carlos, ahí. 242. Nos dan el artículo 242 una respuesta de qué es la definición de qué es una huelga justa, ¿sí? Establece que la huelga, permítame un segundito, ya, justa, dice,
Es justa la huelga cuando los hechos, esta es la primera premisa. Número 1, cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón. Por ejemplo, se está pidiendo por el trabajo que se realiza tan delicado y por los múltiples casos de accidentes que han habido internos, se les está pidiendo al patrono que les provea de una clínica de emergencias ahí en el centro de trabajo y de equipo eh, adecuado para el ejercicio a los trabajadores de producción, por ejemplo. Pero el patrono dice que no es necesario, que por eso él paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tienen la atención médica, no es necesario que no haya ahí ninguna otra clínica para atender. Pero aquí dice, cuando los hechos que motivan son imputables al patrón. Aquí los trabajadores tendrían que haber demostrado dentro del desarrollo del proceso colectivo que han habido múltiples accidentes, que posiblemente los trabajadores pues no han podido ser atendidos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de forma inmediata y se ha complicado su condición médica. Cuando en su momento, por emergencia, pues sí podían haber sido atendidos y el resultado hubiera sido distinto. Ahí es la primera premisa. Sigamos leyendo. Por incumplimiento de los contratos individuales de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Número 2. Por la negativa injustificada, de celebrar este último, dice, u otorgar las mejoras económicas a los trabajadores que pidan. Por la negativa injustificada de celebrar este último. Al decir por la negativa de celebrar este último, se refiere la negativa a poder aceptar el pacto colectivo de condiciones de trabajo que se le ha propuesto. ¿Sí? A eso se refiere por la negativa que ha mantenido desde la negociación en la vía directa de poder celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Porque recordemos que ese pacto, esa negociación colectiva está buscando mejoras económicas y sociales para los trabajadores por la negativa injustificada a celebrar este último, o sea, la negociación colectiva. Esa es la segunda razón. La segunda razón, la tercera, porque el patrono esté en posibilidades de concederlo. De conceder quiere decir todas las pretensiones que se han venido dando. Si se logra demostrar a través de los dictámenes técnicos que el patrono sí tiene la capacidad para otorgar esas mejoras económicas y sociales que se han pedido, pero existe la negligencia o el capricho del patrono de no otorgarlas, entonces ahí es donde la huelga se declara justa para los trabajadores. ¿Sí? Es justa si se cumplen estas tres premisas. Y luego ahí mismo en este párrafo del artículo 242 dice, es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. ¿Cuáles serían estos motivos? Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social
deben de condonar al patrono al pago de los salarios correspondientes por los días que hayan holgado los trabajadores. ¿Sí? Si la huelga se declara justa, recuérdense, si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo, o sea, el juzgado, debe de condenar al patrono al pago del salario a todos los trabajadores que hayan estado holgando. Y el tercer párrafo dice, si la huelga legal se declara injusta, ¿cuáles serían los efectos que el patrono va a cobrar? Dice. Los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Si hubieron trabajadores que no holgaron, pues estarán recibiendo su salario normal. Pero si hay trabajadores que sí estuvieron ejerciendo el derecho de huelga, ellos se quedan sin el pago del salario que corresponda cuando la huelga sea declarada injusta. Entonces, estos dos procedimientos van de la mano. Primero, se solicita que se declare legal el movimiento de huelga. Y se tienen que cumplir todos los pasos para que la huelga sea legal. ¿Por qué pedimos la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga? Le pedimos la declaratoria que la huelga sea justa para que el patrono pague los salarios de los trabajadores que estuvieron holgando. Si la huelga se declara injusta, entonces el patrono no tiene la obligación de pagarle a los trabajadores que estuvieron holgando. ¿Entendemos esta parte hasta acá? Pregunto. ¿O alguien tiene dudas? En el movimiento de declaratoria de legalidad de la huelga, por eso es que existe el afirmar y volver a confirmarle al juez de que efectivamente sí se quieren ir a ejercer el derecho de huelga, ¿sí? Entonces, por eso es que se piden los recuentos para realmente saber que el grupo de trabajadores sindicalizados está apoyando y que sí están enterados y están sabidos que si en algún momento el juez logra determinar que el patrono o la entidad no tiene la disponibilidad económica para poder atender todas las demandas que los trabajadores están exigiendo y la razón por la cual se motivó el planteamiento, el conflicto colectivo y el planteamiento de la huelga, del derecho de huelga. Entonces, si el juez logra determinar que el patrono no tiene las condiciones económicas, entonces la huelga será declarada injusta. Y el efecto es que los trabajadores no van a recibir el salario por el tiempo que hayan holgado. Si han sido 3 meses, 4 meses, no importa. Entonces, no van a estar recibiendo el salario que corresponda porque prácticamente, pues no, aquí se termina su derecho. Ahora sí, ¿hay alguna duda? Y voy a resolver las dudas que me plantearon aquí en los mensajes. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien está interesado en preguntar algo? Bueno, voy a resolver las dudas ahí para que planteen las dudas. Dice Carlos.
puede el patrono manifestarse sobre las reglas para no afectar los servicios que presta la empresa, la institución, para no afectar al público? ¿O estas reglas o dispuestas está por voluntad de los trabajadores? Sí. Los trabajadores, porque son los que están promoviendo la legalidad del movimiento de huelga, pueden proponer, pero al final quien tiene que autorizar es el juez. Si el juez considera que se están violentando los derechos comunes de las personas en donde hayan servicios esenciales y básicos y no se está pronunciando el sindicato en cubrir esas necesidades y no asegura el sindicato de que efectivamente va a, no está, que tienen que estar debidamente organizados para poderlo autorizar. Si no, el juez no autoriza ese movimiento de huelga. Si un movimiento de huelga está en proceso de que sea autorizado y los trabajadores se van a ejercer el derecho de huelga, ahí ellos no han agotado y han violentado el procedimiento. Entonces, el patrono no los puede despedir abruptamente. Tiene que pedir la autorización ante el juez competente y presentar la declaratoria de que esa huelga injusta y presentarle al juez que esa huelga sea declarada ilegal. ¿Sí? Si esa huelga es declarada ilegal, entonces el patrono tendrá la autoridad para poder despedir a los trabajadores que estén participando en ese movimiento de huelga, que fue lo que ocurrió en 1996, creo yo, si usted se recuerda, con los trabajadores del organismo judicial. Se recuerda que uno de sus compañeros, no sé si está aquí presente el compañero que nos relató, e investigaron porque les quedó como tarea investigar qué había ocurrido en 1996 con los trabajadores del organismo judicial. ¿Por qué el organismo judicial había despedido masivamente a los trabajadores? Por eso mismo, porque estaban en el proceso de legalidad de la huelga. Pero los trabajadores no esperaron a esa resolución en donde el juez sí autorizaba el movimiento de la huelga. Entonces ellos corrieron la voz de que ya el juez aquí en el auto había autorizado el movimiento de la huelga y que ya la sala lo había confirmado. Pero ahí no terminaba el proceso, porque era necesario tener el recuento de cómo se iban a organizar internamente para no dejar de prestar el servicio. Recuérdese que los tribunales de trabajo es un servicio esencial. Entonces no podían dejar de prestar el servicio. Entonces, por los trabajadores que no supieron entender los procedimientos, se fueron a la huelga cientos y cientos de trabajadores y los cuales hubo una justificación para despedirlos a todos. Muchos trabajadores que se fueron a huelga ya tenían 15, 18 años, más de los 20 años de servicio y los perdieron. Les tocó que empezar, el organismo judicial los contrató de nuevo, pero como trabajadores nuevos. Su récord de servicio, pues se había quedado. Entonces, ese es el riesgo que se corre al momento de estar manejando masas. Sí tienen que seguir el debido proceso. Entonces, aquí, en cualquier momento, si hay un procedimiento en el que no esté de acuerdo las partes, el patrono puede manifestarse. La información es
común para todas las partes dentro del proceso. Vamos a ver. Luego, preguntan acá, ¿por qué irse al movimiento de la huelga y no irse directamente al arbitraje? El arbitraje es convocar a un tribunal, a un tribunal nuevamente, así como se convoca el tribunal de conciliación, así se convoca el tribunal de arbitraje, pero el tribunal de conciliación emite recomendaciones. Recuérdese que lo que dice el tribunal de conciliación son recomendaciones, nada más. Son recomendaciones, ¿sí? Entonces, quedará en las partes si lo aceptan o no. Pero aquí no hay nada obligatorio. El tribunal de conciliación solo le emite recomendaciones. Entonces, los trabajadores lo que le interesa, pues, es presionar al patrono. Entonces, por eso mismo es que eligen irse al movimiento de huelga como un efecto de presión para que sean aceptadas sus demandas. Pero si terminada la conciliación, y el artículo 394 lo dice, también las partes pueden solicitar que se integre el tribunal de arbitraje. ¿Y qué es el tribunal de arbitraje? Es el juez titular del juzgado y los dos delegados, uno que representa al grupo de trabajadores y otro que representa al grupo de patrón. Entonces, los tres jueces integran el tribunal de arbitraje, pero la diferencia es que en el tribunal de arbitraje, me voy a ir más adelante, usted tiene sus diapositivas ahí en la mano. El tribunal de arbitraje no le va a emitir una recomendación. ¿Qué le va a emitir el tribunal de arbitraje? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Sentencia o laudo arbitral. Sentencia o laudo arbitral. ¿Y qué es una sentencia? ¿Qué, cuando usted mira una sentencia, qué piensa que es? Cuando usted escucha que un juez Es la declaró resolución final que emite el juez, licenciada. Y esa resolución final le dicen a usted, mire, si usted quiere, lo hace. Si no quiere, no se preocupe, no lo haga. ¿O qué poder consideramos que tenga una sentencia judicial? Que se le Ese- debe dar cumplimiento a lo que estipula. la ejecución sería. Exacto. Lo que los tres jueces decidan, eso va a ser. Bueno, el patrono propone únicamente dar el 10% de aumento y los trabajadores dicen el 50%. Bueno, evaluando todo lo que se ha manifestado dentro del proceso y los dictámenes técnicos y todo lo que se ha estudiado dentro del expediente, nosotros como jueces consideramos que únicamente el patrono tiene la capacidad económica por 3 años de pagar el 5% de aumento a todos los trabajadores. Y es lo que decretamos. Fíjense bien la resolución del tribunal, totalmente distinta a lo que todas las partes estaban pidiendo. Y ahí se dicta en esa sentencia o laudo arbitral
y lo que ellos determinen se cumple. ¿Sí? ¿Estamos ahí comprendiendo? Entonces, el arbitraje va a tener como consecuencia al final una sentencia, o a esa sentencia en materia colectiva se le llama laudo arbitral, así se le denomina laudo arbitral, significa que lo que los jueces en ese tribunal dispongan es lo que se va a realizar, les guste o no les guste a las partes. Pero es lo que ellos en el entendimiento del derecho y por todo el estudio que hagan dentro del desarrollo del proceso pueden determinar eso. Y es cierto, el arbitraje de una vez, de fondo, define la situación. Hay muchas partes que prefieren evitarse el irse a un movimiento de huelga porque consideran que es innecesario, es una pérdida de tiempo porque al final no van a resolverlo. Pero por eso mismo, en el arbitraje, que es lo que vamos a ver la próxima semana, existe el potestativo y el obligatorio. Entonces aquí las partes libremente deciden si voluntariamente se van a la fase del tribunal, se someten a un tribunal de arbitraje o bien esperan que la ley los obligue a irse a un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Si dentro del movimiento de la huelga consideran de que el asunto lo pueden resolver, claro que sí, en el movimiento de la legalidad de la huelga o están holgando y para no ver perjudicadas ninguna de las partes, pueden plantearle al juez sus reconsideraciones, pues el juez las escuchará y podrá ver que en cualquier momento puede darse un convenio. Pueden realizar un convenio libremente las partes. Y ya no van al arbitraje, no que ellos libremente pues deseen. Luego dice, en este caso me preguntan si hay entidades específicas que realizan estos estudios financieros. Sí. La Inspección General de Trabajo es uno de los entes que tiene que presentar ese estudio técnico económico. También lo pueden presentar cada una de las partes, le puede presentar al juez esos estudios económicos dándole una radiografía. Y el juez imparcialmente puede buscar entidades que auditen la entidad, la empresa, o bien la dependencia y le pueden entregar certificaciones de esas auditorías económicas que pueden hacer. Cada una de las partes, recuérdense que va a presentar según sus necesidades o sus beneficios los dictámenes técnicos. Pero el juez, por su parte, también él puede solicitarle a una entidad que practique dicho dictamen. Ese es el plazo que estipula la ley. Preguntan, al momento que se dicte el dictamen, vamos a irnos, por favor, a la justicia de la huelga, ¿sí? Al procedimiento de la justicia de la huelga. Ese es el plazo que establece la ley. Tiene 10 días. Recordémonos que los procedimientos no pueden pasar. No pueden pasar
del tiempo inmediato en que se tiene que solventar. Para la justicia y declaratoria únicamente tienen 15 días para resolverlo. Entonces, porque solamente se tiene 15 días, por eso se le da 10 días a la entidad para que puedan presentar esos dictámenes técnicos. Artículo 395. Perdón, 396, la declaratoria ilegal o injusticia de la huelga, dice. Si dentro de los términos mencionados, el artículo anterior declara la huelga o el paro, en su caso, cualquiera, o sea, la huelga o el paro sea legal, cualquiera de los delegados de la parte puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se busque que la huelga, que el movimiento de la huelga sea un movimiento de justicia, justo, que sea justo. Y en el siguiente párrafo, en el segundo del artículo 396, este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes. O sea, después de haber declarado en la resolución que autorizó el movimiento de la huelga, inmediatamente dicen que cualquiera de las partes puede pedir que la huelga sea declarada justa o injusta. Y para esto, el juez únicamente tiene un plazo de 15 días para resolver si esa huelga es justa o es injusta. Por eso es que solamente se le da 10 días para poder presentar los dictámenes técnicos al Ministerio de Trabajo o bien que el juez solicite que se presente otro informe técnico que pueda casar. Calificada. Luego, por favor, en el tercer párrafo dice, calificada de justa una huelga o injusto el paro, el juez debe de tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, el párrafo segundo, y 252, el último párrafo. La resolución debe de contener las razones por las que funda la justicia de la huelga, término dentro del cual deben de reanudar sus actividades los trabajadores de la empresa, prestaciones que el patrono debe de conceder en caso de la huelga. La obligación del patrono a pagar el salario, este es el inciso D, la obligación del patrono a pagar el salario por el término que dure la huelga. Y si como facultad de los trabajadores para seguir holgando, en este caso el patrono se negare a tomar, a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo, los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose, en caso de la negativa del patrono, acudir a la vía ejecutiva. Entonces, el patrono pues queda obligado, una vez sea declarada justa, sea declarada legal y justa la huelga, el patrono queda obligado de pagarle a los trabajadores los salarios del salario completo de cada uno de los meses. Y si no, el patrono no quiere pagarlos, pues los trabajadores pueden enjuiciarlo, pueden ejecutarlo en la vía judicial, exigiendo el pago de los mismos. He tratado de resolver las dudas que han escrito
No sé si tienen otra duda. Aparte de los que acabo de leer hace un ratito, me pregunto porque ya estamos finalizando. En mi caso está totalmente claro, licenciada. Muy bien. Jóvenes, tienen que completar su lectura. Los convenios mencionados, la ley 7186 vienen para el examen final. Además, recuérdense, el esquema de legalidad de la huelga, el esquema de declaratoria de justicia de la huelga. Y luego, la otra semana vamos a estar trabajando el tribunal de arbitraje. Si se dan cuenta, va a ser bastante contenido que van a tener para el examen final. Si no empiezan a ponerle atención a la información, pues ya ustedes decidirán qué nota van a obtener en el examen final. Pero por favor, pónganle atención. Vamos, necesito que vean desde el artículo 397. 397 hasta el artículo 424. 424, no, 413. Para la próxima semana, 397 al artículo 413. ¿Ya tomaron nota? Sí, Licta. Vaya. Gracias. Sí, licenciada, con una consulta. ¿Usted Dime. dijo convenio 98, 85 y 77 o solo es 98 y 77? Que yo tengo 3 anotaciones acá. No, el convenio es 87. Es Y el con- convenio, perdón, el convenio 7187. No, 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 el no, no, no. decreto, perdón. No, hablo de la OIT. Vamos a ver, Ah. nos vamos a ordenar. Bueno, ¿qué es los documentos que van a entrar fuera de esto, del material que tienen en pantalla? Convenios de la Organización Internacional del Trabajo o de la OIT, convenio 87 y convenio 98. Luego tenemos el decreto, que ya lo tienen ahí en PDF en WhatsApp, 7686. Este decreto habla sobre la sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, licenciada, Sí, muchas licenciada, gracias. Bueno, entonces, jóvenes, aquí nos quedamos. Entonces, el día de hoy ya completamos, ya vimos la declaratoria de justicia de la huelga y en qué momento es declarada legal la huelga. Estos dos esquemas están agotados. La otra semana empezamos con el Tribunal de Arbitraje. Si usted estudió bien y se recuerda del Tribunal de Conciliación, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Pero vamos a ir viendo ciertas diferencias que vamos a tener, pero son muy pocas. Entonces los dejo, jóvenes, ya están a 1 minuto o 2 minutos de incorporarse a la otra clase. Entonces que tengan una buena noche.